Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Economía a Fondo. Ya hay fecha para la reforma laboral. ¿La ha puesto el Gobierno, haya o no haya acuerdo en la mesa de diálogo social? Se produzca un acuerdo o no se produzca un acuerdo. El 16 de junio habrá reforma laboral, se aprobará en un Consejo de Ministros extraordinario y eso permitirá al presidente del Gobierno acudir al Consejo Europeo con un proyecto bajo el brazo. Pero ¿cuál es realmente la reforma que necesitamos? ¿Son adecuados los planes del Gobierno? Hoy hablaremos de ello, de nuestro mercado laboral y del último dato de paro que ha caído en el mes de mayo. Lo ha hecho en 76.000 personas, aunque sigue habiendo en España más de 4 millones de parados. ¿Por qué ha caído el paro por segundo mes consecutivo? ¿Y hay motivos o no para un cierto optimismo? Analizaremos con detalle qué hay detrás de estas nuevas cifras y hablaremos también de qué ocurre en los mercados. And that's what we are saying. Now, y eso es lo que decimos. Lo que propone Bruselas es un mayor control de las agencias de calificación de riesgos. Esta semana algunas de ellas han bajado su rating a varios bancos españoles que han vuelto a caer con fuerza en las bolsas. Pero ¿responde a algo más el nerviosismo en los mercados? ¿Y por qué ha vuelto a tocar máximos la prima de riesgo en nuestro país? Son solo algunas de las preguntas que suscita esta semana que termina. A ellas vamos a tratar de responder en esta próxima media hora. Y nos acompañan como cada semana nuestros dos invitados habituales. Son Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid. Hola. Hola. Y Juan José Toribio, director del IES también en Madrid. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola. Bueno, ya tenemos fecha para esa reforma laboral. Haya o no haya acuerdo con los agentes sociales. Lo anunciaba el presidente del Gobierno esta semana y esto es lo que respondían también los sindicatos. Es una reforma necesaria para ayudar y contribuir a crear empleo, reducir el paro y hacer que en nuestro mercado laboral haya mucho más trabajo indefinido que trabajo precario. Y es que estos mensajes son tremendamente desincentivadores de la negociación. Estamos en un momento delicado de la misma. Que es importante que lleguemos a un acuerdo. Y estamos en la fase de la búsqueda del acuerdo. Bueno, haya o no haya acuerdo, habrá reforma laboral, será el 16 de junio. Antes de hablar de cada uno de los puntos que parece que podrían incluirse ya en ese decreto que tiene previsto aprobar el Gobierno, os pregunto por las medidas concretas que vosotros sí creéis que tendrían que incluirse en ese decreto. ¿Qué medidas concretas deberían aparecer ahí para nuestro mercado laboral ahora? Bueno, si fuera posible, que no es muy fácil, deberían aparecer medidas que redujeran esa dualidad que hoy existe en el mercado de trabajo entre quienes tienen un empleo fijo, estable, y aquellos otros que tienen un empleo temporal o directamente que teniéndolo al principio de la crisis lo han perdido. Porque es verdad que el principal rasgo que llama la atención de nuestro mercado de trabajo es una parte del mismo muy flexible, sin apenas despido y en permanente precariedad, por así decirlo, y otro quizá con condiciones de trabajo mucho más privilegiadas. Ese sería el principal objetivo. No es fácil encontrar, teniendo claro el objetivo, una medida que se ajuste y sobre todo una medida que de la noche a la mañana consiga el propósito, el objetivo que tratamos. El otro objetivo, que está muy vinculado al anterior, debería ser reducir esa bolsa tan ingente de paro juvenil que también diferencia el mercado de trabajo español del resto, ¿no? Y quizá una tercera, pero ya no es tan específica del mercado de trabajo, es un patrón de especialización productiva en nuestra economía que permita a los empresarios no obsesionarse por cuánto me costará despedirlo, cuántos días, cuántos euros, sino por cuánto, qué atractivos he de ejercer yo para mantener, para retener a ese trabajador. La lucha por el talento, que es la propia de economías en las que el conocimiento y las ventajas competitivas intensivas en intangibles se hacen valer. Pero yo jugaría con la ruptura de la dualidad y, por un lado, con la integración laboral de los jóvenes como propósitos básicos, ¿no? Medidas concretas, Juan José, ¿qué se tendría que aprobar en ese decreto? Mira, a mí me parece que se está dando excesiva importancia al tema del coste del despido, que es importante, pero que no es único. Yo creo, como Emilio, que efectivamente habría que ir a una unificación de esos contratos de trabajo temporal versus indefinido o a una aproximación de ambos, de manera que la dualidad actual fuera superada, pero hay que hacer mucho más allá, hay que ir mucho más allá. Mira, medidas del tipo de establecer otro tipo de contratos, como por ejemplo el contrato a tiempo parcial, que hoy es inviable en España y que sin embargo va a ser muy importante si queremos aplicar la llamada solución alemana, de la que luego podemos hablar, si te parece bien.
hay una serie de medidas, todas ellas importantes, relacionadas con la mecánica de la negociación colectiva, es decir, de los convenios colectivos. La no ultraactividad de los convenios, es decir, la no prórroga automática de los convenios, es un tema muy importante. Es un tema muy importante también definir el ámbito de aplicación de los convenios. Sería necesario que los convenios fueran de empresa, a nivel de empresa, para que pudieran estar ajustadas a las particularidades de cada empresa, y no como hoy, con convenios nacionales o convenios sectoriales. Tendríamos que ir también a reformas que permitieran una mayor flexibilidad de las jornadas de trabajo, reformas que permitieran una mayor movilidad, tanto geográfica, que hoy no existe, pero que yo creo que se impone en el mundo globalizado actual, como movilidad funcional. Tendríamos que ir, por supuesto, también a todas las condiciones de rescisión, pero no solo el pago concreto, sino cuáles son las modalidades de rescisión y cuál es el papel cuál es el grado de judicialización que hemos de dar a aquello. Y luego, por supuesto, tendremos que tomar medidas para atender a todos aquellos que hoy están percibiendo el seguro de desempleo, pero que necesitan algo más que percibir seguro de desempleo, necesitan la empleabilidad. Y tiene que haber medidas también en este sentido, de forma que la reforma del mercado de trabajo tiene que ser algo muy amplio y encerrarnos en la discusión de si debe ser 20 o 25 días los del coste del despido, pues me parece que es empobrecer de esas medidas que planteas, decías ahora, se está hablando excesivamente quizá de ese abaratamiento o no del despido. Es verdad que ese es el debate que está sobre la mesa y es verdad que este es el punto que está distanciando más esas negociaciones de tres bandas, gobierno, patronal y sindicatos. Os pregunto, por tanto, por ello y por la posibilidad de que finalmente el gobierno fomente, como parece que va a ser a través de ese decreto, el que se generalice ese contrato de fomento estable que se puso en marcha en el 97 y que recoge 33 días de indemnización por despido en lugar de 45, que vienen a ser los habituales. Sobre ese debate, sobre la indemnización, sobre el abaratamiento del despido, os traslado una pregunta de uno de nuestros telespectadores. Francisco Saurí nos dice que a la hora de reforma laboral normalmente se insiste en bajar el coste del despido. ¿Por qué es relevante, dice este aspecto, si es adecuado abaratar el despido ahora? Os traslado esta pregunta. ¿Hay que hacerlo realmente? Sí. Lleva razón el telespectador y lleva razón Juan José. Dice, hombre, hay muchas cosas, hay muchas teclas en la mejora del mercado de trabajo, como cualquier otro mercado, para centrarse solo en los costes del despido, cuando resulta que ahora la necesidad manda, ¿no? Y se está despidiendo a gente en España como no se está despidiendo en ningún otro país, de la misma forma que se contrataba antes a gente a un ritmo como no se contrataba en ningún otro país de Europa, ¿no? Por lo tanto, la explicación fundamental, primaria, siendo importante el ordenamiento laboral, hay que encontrarla en la estructura económica, ¿no? En los fundamentos, digamos, en los que basamos la especialización productiva. Yo no creo que es el principal factor, ¿eh? Si entendemos por principal factor lo que el telespectador pregunta, el que pueda desbloquear una situación y hacer que al día siguiente de que aparezca en el boletín oficial del Estado o las Cortes aprueben el Real Decreto o lo que sea, vayamos a ver un aumento en el empleo o incluso